Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta 18ª píldora formativa sobre miocardiopatía hipertrófica. Soy Ana Martín, enfermera y vicesecretaria de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, y en la sesión de hoy vamos a abordar un tema especialmente importante: los procesos de reproducción asistida dentro del contexto de la miocardiopatía hipertrófica, y todo ello de la mano de una gran experta en este área. Antes de comenzar la sesión, quiero recordar una serie de normas para conseguir la mejor dinámica y evitar aquellas interrupciones durante la exposición. Por favor, mantengan todos ustedes sus micrófonos desactivados y cámaras de vídeo cerradas. La sesión será grabada de manera que puede ser revisada y reproducida en cualquier otro momento y compartida con todas aquellas personas que no hayan podido asistir en directo. Tras la presentación de la ponencia, se establecerá un turno de preguntas para resolver las dudas que puedan surgir. Animamos a transmitir a través del chat todas aquellas preguntas que recogeremos y responderemos al final de la exposición. Sin más, quiero dejaros de la mano de Susana Portela, presidenta de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica, que se encargará de conducir esta sesión. Muy buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Ana. Bienvenidos a esta píldora. Tenemos con nosotros a Valeria Dono. Trabaja en el Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción del Hospital Universitario de Cheus de Barcelona, que nos va a explicar un poco sobre esta píldora tan interesante. Bienvenida, Valeria, y cuando quieras. Gracias, Susana. Buenas tardes a todos y gracias, Ana, también. Estoy encantada de poder participar a esta píldora y un poco explicaros y acercaros un poco al tema reproductivo. Voy compartiendo la pantalla. ¿Podéis ver mi pantalla? Solo confirmarme, por favor. Sí, Sí. perfecto. ¿Sí? Perfecto. Ujú. Bueno, a ver, el tema de hoy es un poco intentar explicaros por parte de una ginecóloga especialista en reproducción cuál es el paso que podemos dar en el momento en que queremos ser padres y somos portadores de una enfermedad genética monogénica, en este caso de una cardiomiopatía hipertrófica. Sí, y esto es un tema que creemos sea muy importante porque llega un momento, ¿no?, en la vida en que quizás el deseo de ser padres pueda picar a nuestra puerta. Y si esto es un tema complicado de gestionar, ¿no?, en general, quizás cuando yo sé de ser portadora, de portador o portador de una enfermedad, quizás esto se puede complicar un pelín más. Entonces, ¿qué tengo que saber sobre este tema? Primero de todo, quería empezar con una pregunta que quizás es un tema bastante actual, que se discute bastante, y es, ¿existe un momento correcto para buscar un embarazo? Podemos escuchar diferentes opiniones. Siempre habrá gente que te dirá, nunca será un momento adecuado, vosotros empezar y luego ya veréis. Hay gente que te dirá, tengo que acabar los estudios, quiero buscar primero un trabajo, quizás comprarme un piso, quiero hacer viajes y muchas cosas más, ¿no? Pero vamos a ver a nivel epidemiológico qué está pasando en los últimos años, que es algo bastante interesante. Bueno, con esos datos europeos, que son del 2022, se demuestra cómo la edad media de la maternidad en Europa está subiendo mucho. En España se coloca, como podéis ver aquí en la gráfica, se coloca en la segunda posición y la edad media resulta ser de 32 años y 6 meses, o sea, 32 años y medio, a la búsqueda del primer hijo, con una media europea que es un pelín más baja porque estamos en 29 años, y entonces esto es un dato preocupante y interesante en el sentido desde un punto de vista epidemiológico, pero es seguramente preocupante. En realidad, a nivel biológico, existe un momento. ¿Por qué? Porque cuando la fertilidad se define como la capacidad de quedarnos embarazados después de al mínimo un año de intentos de embarazo. Estoy hablando claramente de un embarazo espontáneo. Y esto es importante de tener en cuenta porque en realidad la especie humana no es una especie tan fértil. Nosotros cada mes, a partir de los 25 años, cada mes que buscamos un embarazo, tenemos un 20-25% de probabilidad de conseguirlo. Y esto estamos hablando hasta los 30 años.
Luego, este porcentaje baja a un 15-20% cuando estamos entre 31 y 36 años y sigue bajando a menos del 15% entre 37 y 38 años y sigue bajando a menos del 10% entre 39 y 40 años. Y ya no consideramos, no se considera en esta gráfica la búsqueda de embarazo después de los 40 años. Y estamos hablando aquí, un tema muy importante es que estamos hablando de edad materna. Pero ¿por qué se habla así tanto de edad materna y escuchamos muy poco hablar de la edad paterna? Bueno, primero es importante decir, y siempre lo digo a mis pacientes en consultas, que hombres y mujeres desde un punto de vista reproductivo somos muy diferentes. Y esto es una diferencia que parece ser pequeña, pero en realidad es la diferencia que marca luego algo que es enorme a nivel reproductivo. Nosotras como mujeres nacemos con el número de folículos que tendremos a lo largo de nuestra vida. O sea, quiero decir, es como si nos entregarían un número de folículos para luego poderlo utilizar, desde la primera regla, que se llama menarca, hasta la menopausia. Y entonces, ¿qué pasa? Es que cada mes nosotros utilizamos desde esta reserva unos 10-20 folículos, aunque solo realmente necesitamos que un folículo llegue al final, que es el folículo que se ovula, y luego habrá un vídeo donde veréis cómo se ovula el folículo y que es el que se puede fecundar, porque cada mes podemos quedarnos embarazados realmente de un ovocito, muchos folículos van creciendo. Entonces esto hace que si yo tengo un número finito de folículos y cada mes utilizo unos 10-20, está claro que este número va bajando y hay una curva que va hacia abajo. Y eso es la primera consecuencia, o sea, una consecuencia a nivel de cantidad. Y la segunda consecuencia, quizás más preocupante, es a nivel de calidad. O sea, los folículos que tengo hoy a 35 años son folículos que tienen 35 años como yo. Y como todas las células del cuerpo, sabemos que se pueden acumular errores. Y esos errores, con los años que se acumulan, se transmiten en alteraciones a nivel genético en los embriones, que luego vamos a comentar. Al contrario, en la reproducción masculina, todo esto no pasa. ¿Por qué? Porque a partir de la pubertad, cada 3-4 meses, los hombres pueden generar nuevos espermatozoides. Entonces, claramente, falta tanto el factor de cantidad como el factor de calidad. Sí que a partir de los 50 años tenemos una reducción de la capacidad reproductiva, pero esto no es tan marcado como lo que tenemos en la edad materna. Entonces, para así un poco intentar contestar la primera pregunta, ¿existe un momento correcto para buscar un embarazo? Bueno, parece que sí. A nivel biológico, al mínimo, existe un momento correcto, que no sea tu momento correcto, mi momento correcto, pero a nivel biológico sí que se marca esta edad, como vimos, hasta los 30 años, como máximo, alrededor de los 25 años, que es el momento correcto para buscar un embarazo y para tener la más alta probabilidad de conseguir un embarazo. Y esto también explica esta tendencia de los últimos años, sobre todo, de congelar ovocitos. La congelación de ovocitos es una técnica que se ha firmado en los últimos años con el objetivo de garantizar a las mujeres que a los 25, 30, 35 años no tienen todavía un deseo gestacional, que sea por una situación propia personal, por situación laboral o cualquiera, de poder congelar sus ovocitos y poderlos dejar para un futuro. Que esos ovocitos se van a utilizar, no lo sabemos, porque no sabemos. Sería como, siempre le explico a mis pacientes que es como quizás tener un seguro, es decir, yo tengo un seguro del coche, pero realmente no quiero utilizar el seguro del coche. Entonces sería tener unos ovocitos porque si por si acaso en futuro necesito estos ovocitos porque intento quedarme embarazada de forma espontánea y no lo consigo, sí que los puedo utilizar. Y más adelante vamos a profundizar el tema de cuál podría ser el papel de congelar los ovocitos en mujeres que son portadoras de una enfermedad monogénica. Entonces, vamos al focus de nuestra charla de hoy. ¿Existe una estrategia para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades genéticas? Bueno,
Para hablar de un embrión y de cómo un embrión es portador de algo, de una mutación genética, me gustaría primero enseñaros cómo se forma un embrión. Aquí, como podéis ver, os explico, veis aquí en amarillo, ahora empezará el vídeo, pero veis en amarillo es el ovario, luego veis este canal que es la trompa, conecta el ovario al útero, que es donde luego el embrión se puede implantar. Y aquí lo vemos. Entonces, cuando en la mitad del ciclo tenemos la ovulación, lo que explicaba antes del folículo que se rompe, realmente este ovocito se libera en la trompa y allí esperaría unas 24 horas para que llegue el espermatozoide. Si el espermatozoide llega, eso lo puede fecundar. Se empieza a dividir, se empieza a desarrollar el embrión, que luego se puede implantar aquí en la cavidad uterina. Y aquí si se implanta, lo que hace es desarrollar un embarazo durante 9 meses. Si esto no pasa, tendremos una regla. Y el mes siguiente vuelve a pasar. O sea, cada mes lo que pasa es lo que acabamos de ver. Entonces, la técnica de fecundación in vitro, ¿qué hace? Intenta, si veis aquí en esta gráfica, se ven bien todos los pasos que hemos comentado en el vídeo, se ven aquí de forma estática, ¿no? Tenemos el ovario, la ovulación, luego puede llegar espermatozoides para fecundar y aquí empieza el desarrollo del embrión, que en el mientras va así avanzando desde la trompa hasta el útero. Bueno, simplemente lo que hace la fecundación in vitro es trasladar todo lo que normalmente pasa en la trompa, que sería la fecundación in vivo, en un laboratorio. Y esto, aunque parezca algo bastante sencillo, sencillo no es. Se ha trabajado durante muchos años y se ha conseguido el primer niño nacido por fecundación in vitro hace menos de 50 años. Fue en 1978 cuando nació Louis Brown. Y ahora os voy a explicar paso a paso en qué consiste la fecundación in vitro. Bueno, el primer objetivo de la fecundación es, si hasta ahora hemos hablado de tener un solo folículo, que es el folículo que durante la ovulación ovula y espera allí en la trompa, realmente el objetivo de la estimulación ovárica, que es la primera fase de la fecundación in vitro, es estimular el desarrollo de más folículos. ¿Y esto cómo se hace? Se hace con inyecciones que pueden ser diarias y también hay algunas más novedosas que son semanales que permiten el desarrollo de más folículos. Es un proceso que dura 2 semanas normalmente y durante estas semanas se acude al centro de reproducción unas 3, 4 veces. La primera semana donde normalmente no hace falta hacer controles y luego empieza una semana de controles más estrictos, cada 2 días más o menos. ¿Qué miramos en estos controles? Se hace una ecografía transvaginal para ver el desarrollo de esos folículos y se hace falta analítica hormonales para ver que todo sea correcto también a nivel hormonal. Entonces, esto, esto lleva un tiempo más o menos 2 semanas. Y cuando con esos controles nos damos cuenta que todos los folículos tienen un buen tamaño, o sea que estamos a punto ya de la ovulación, programamos la punción folicular. La punción folicular realmente es como si fuera una biopsia, como si fuera una biopsia. Se hace en un quirófano por tema también de esterilidad, de seguridad y todo, pero la paciente realmente solo necesita una sedación, no es una anestesia general. Se realiza por medio de una sonda transvaginal que por encima lleva una aguja. Con esta aguja llegamos a los ovarios, como podéis ver aquí, o sea, es transvaginal, aquí hay una aguja, llegamos a los ovarios, pinchamos el ovario y aspiramos el contenido de cada folículo, que es líquido el contenido, pero dentro del líquido también habrá estas celulitas que es el óvulo, el ovocito. Entonces, este líquido luego está conectado al tubo y lo enviamos al laboratorio donde se realiza el siguiente paso. A nivel de complejidad es un procedimiento muy sencillo. La tasa de complicación es muy baja, es menos del 1%, estamos hablando de 0,4% más o menos, y dura en media 15-20 minutos, con un ingreso de la paciente previsto de 2-3 horas, que es el momento en que la paciente llega antes para que todo esté listo y luego que se pueda recuperar bien de la sedación. En este mismo momento es el momento en que la pareja masculina entrega el líquido seminal. ¿Por qué?
Porque este mismo día, en la tarde normalmente, unas horas después de haber hecho la punción folicular, empieza el proceso de fecundación. O sea, es el momento en que los biólogos se pone el ovocita en una placa y allí se junta con espermatozoides. Se permite al espermatozoides que entre dentro de del ovocita y allí luego se deja para que se pueda realizar la fecundación. Entonces, durante unos 5 o 6 días, esas son las imágenes que tenemos. O sea, se queda esa estructura en un incubador para consentir que el medio de cultivo sea el adecuado para el desarrollo, que la temperatura sea idónea. En este caso, por ejemplo, podéis ver aquí el desarrollo desde el primer día hasta el día 5. Como veis, la primera imagen que tenemos en alto a la izquierda es de solo una célula, que es cuando luego está ya fecundada y luego empiezan, que vemos dos, cuatro, con ese desarrollo simétrico que es típico del embrión, hasta llegar al embrión que tiene, en este caso aquí, um, unas 200, 250 células que se llama blastocisto. Una cosa muy importante es que no todos los ovocitos que se fecundan, que se inseminan, se fecundarán realmente. Y no todos los fecundados llegarán a ser blastocistos. Esto depende de unos cuantos factores, que son algunos factores intrínsecos del ovocita. Si el ovocita tiene este potencial para ir adelante, algunos factores intrínsecos también del gameto masculino, porque al final lo que tenemos del embrión siempre es un producto, ¿no? Es una asociación de esos dos gametos y todos estos factores sí que pueden de alguna manera alterar o afectar el desarrollo embrionario, entonces la posibilidad de tener un embrión. Una vez que llega el embrión, que tengamos este embrión, es el momento en que podemos volver a ponerlo en el útero. Entonces, si os acordáis la imagen inicial del vídeo de todo este ovocita que esperaba el espermatozoides y que luego iba bajando en la trompa, cuando luego llega la implantación, ese es el estadio. Entonces, simplemente lo que hacemos con la fecundación in vitro es que todo este proceso se saca fuera de la trompa y se hace en laboratorio, pero luego claramente tenemos que volver a poner. En el caso de transmisión, en el caso de querer estudiar el embrión, que luego sea por una mutación o sea por aneuploidías, y lo veremos más en detalles, el momento en que se desarrolla el embrión es el momento en que se puede estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede estudiar un ovocito? ¿Por qué no se puede estudiar el espermatozoides? Bueno, claramente el límite es que cuando yo tengo un ovocito o tengo un espermatozoides, tengo una sola célula y si la analizo, la pierdo. En el caso de un blastocisto, tengo una estructura ya más estable de 200, 250 células. Entonces, allí es el momento en que los biólogos pueden realmente quitar unas celulitas, unas 5 celulitas, y normalmente se quitan de esta parte más periférica que se llama trofectodermo, trofoblasto, que es la parte que luego va a desarrollar la placenta, ¿vale? Entonces se quitan unas celulitas de aquí, como podéis ver, este es el proceso, ¿vale? Se quitan las celulitas que son las que se envían a analizar y se analizan para ver si a nivel genético podemos encontrar este gen, esta mutación que estamos buscando. Y el resto del embrión se congela. ¿Por qué se congela? Porque el resultado de esta biopsia no es inmediato, se necesitan 2, 3 semanas, ¿vale? Entonces se decide congelar para luego, una vez que tengamos el resultado, poder nuevamente transferir el embrión. Antes hemos hablado de que hacer el diagnóstico genético preimplantacional nos puede servir para el estudio de patología monogénica. El resultado que vamos a obtener con el diagnóstico genético preimplantacional entonces sería del embrión que yo tengo si es portador de la mutación o si no es portador. Y eso es un tema muy importante, también muy bien reglamentado a nivel de la ley en España. Hay esta ley del 2006 donde se establece que el PGTM, que sería en inglés Preimplantation Genetic Testing, por enfermedades monogénicas,
puede aplicarse para la detección de enfermedades hereditarias graves, de aparición precoz, no susceptibles de tratamiento curativo postnatal, con la regla de los conocimientos científicos los actuales, con el objetivo de llevar a cabo una selección embrionaria de los proembriones no afectos para sus transferencias. Lo que hemos comentado de esas tres características es muy importante, porque no todas las mutaciones se pueden seleccionar. Se necesita para que todo sea bien regulamentado, se necesita que sean enfermedades así, hereditarias graves, de aparición precoz, no susceptibles de tratamientos curativos. Entonces, ¿cómo actuamos? En todos los centros, tanto públicos como privados, hay genético, asesoramiento que nos permite, una vez que tengamos una mutación, nos permite, primero de todo, relacionar con certeza el fenotipo que yo tengo con este genotipo, con la mutación. Yo tengo que tener una variante genética detectada que sea patogénica o probablemente patogénica y claramente que no haya contraindicaciones para la realización de la técnica. Estos tres puntos son muy importantes porque son los puntos que nos permiten definir si podemos proceder con una selección embrionaria o menos. En caso de que no exista una certeza de la relación fenotipo-genotipo, por ejemplo, o en el caso de ser portadores de una mutación que es todavía de significado incierto, no se puede proceder en la mayoría de los casos al diagnóstico genético preimplantacional. Hace menos de un año, todos los casos de diagnóstico genético preimplantacional por enfermedades monogénicas, una vez que llegaban al centro de reproducción, tenían que pasar por la Comisión Nacional. Esta comisión era la que, una vez comentado el caso, discutido el caso, podía dar el ok, la aprobación o menos a proceder con el diagnóstico genético, entonces a seleccionar los embriones. Un importante paso se ha hecho el 30 de abril de 2025, que fue la aprobación de un listado de enfermedades, por lo que se supone que se puede y avanzar con una aceptación directa. Eso significa que en todos los casos en que coexistan condiciones de relación fenotipo-genotipo, variante patogénico, probablemente patogénica, y que entren dentro de este listado, que aquí os resumo solo lo que es respecto de las enfermedades del aparato circulatorio, el centro de reproducción, que sea público o privado, puede aceptar internamente el proceso de diagnóstico genético preimplantacional y proceder con la técnica. Eso es un paso muy importante porque si consideramos todos los tiempos que están alrededor de la técnica de fecundación in vitro, y ahí incluimos el diagnóstico genético, ahí incluimos también las pruebas genéticas, realmente los tiempos no son cortos. Tenemos que tener en cuenta que lo primero que tienen que hacer los pacientes es tener una historia familiar bien estudiada, un estudio genético con la valoración de la variante. Y esto a veces es algo que ya los pacientes pueden tener, pero hay veces que puede llevar un tiempo. Luego, una vez que hacen el asesoramiento reproductivo, en los casos de que no se cumpla el listado que ahora tenemos o antes del 30 de abril de 2025, siempre había que pasar por la aceptación, la autorización de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Y esto llevaba un retraso de 6, 8 meses, algunas veces más. Luego se pasa a los estudios de informatividad, son estudios genéticos que se hacen para tener la seguridad de que una vez que yo tenga el embrión y que haga el estudio genético, yo pueda identificar exactamente esta mutación y así tener una respuesta que sea fiable. Y esto lleva otro mes. Luego es empezar el ciclo de estimulación, que ya hemos visto, son 2 semanas de estimulación, luego una semana, son 5 o 6 días para el desarrollo embrionario, luego son 2 o 3 semanas más para tener la respuesta. Entonces,
como veis, todo se alarga. Un ciclo de fecundación 3 semanas, estudio los embriones 3 semanas más y luego programar otra vez la transferencia embrionaria, que es esta fase final en que yo tengo el embrión y sé si es portador o no portador, y de los embriones no portadores puedo programar la transferencia, o sea, volver a ponerlo en el útero. Pero esto igual lleva un tiempo de un mes, 4 semanas. Y entonces, claramente, si consideramos todos estos tiempos, es, no es poco. Si vamos sumando, superamos el año. Y entonces, muchas veces pasa que los pacientes cuando llegan a nuestra consulta no son conscientes de estos años. Y aquí os he reportado los tiempos que son de un centro privado, porque quizás aquí exactamente habría que dejar la lista de espera que en centros privados no hay, pero sí que hay en centros públicos, que existe entre el momento de que me han hecho todas las pruebas y tengo la aprobación desde la Comisión Nacional hasta el momento en que efectivamente puedo proceder con todas los estudios y hacer luego el tratamiento, que puede ser más largo. No todos los ciclos son iguales. O sea, si yo tengo, no todas las parejas que vienen para un deseo gestacional y con uno de los dos que sea portador de una mutación sí, de una mutación patogénica, no todos los ciclos acaban con el mismo resultado. ¿Pero esto por qué? Bueno, si os acordáis antes, expliqué de que el objetivo de la estimulación ovárica es conseguir un número alto de ovocitos. O sea, yo estimulo durante 2 semanas para que todos los folículos que en este momento estaban empezando a crecer se puedan desarrollar. Y este número depende realmente de varios factores que ahora vamos analizando. Luego, de todos los ovocitos inseminados, así como comentamos antes, no todos llegan a ser embriones. Esa es la estructura típica del embrión que antes vimos en una imagen real. Ese es el dibujo. Y luego, de los que llegan a ser embriones, una vez que yo haga el análisis genética, quizás un 50% llega a ser un embrión no portador. Entonces, aquí los factores que nos pueden ayudar, que tenemos que tener en cuenta para hacer también una previsión, una prognosis de lo que va a ser el ciclo son la edad materna y la calidad. Porque por lo que nos vimos antes, claramente una edad materna por encima de los 35, 30, 38 años es una edad en que, primero, se reduce el número de ovocitos que yo puedo obtener en la mayoría de los casos, y también se reduce la calidad de estos ovocitos. Y es lo que vemos aquí. Lo que tenemos que considerar es la cantidad en la reserva ovárica, la cantidad de folículos que yo puedo obtener con la estimulación, y la calidad, que son factores importantes. Luego también hay un factor que depende de factores que son variables, que pueden ser variables, que es la respuesta a la estimulación. Quizás la medicación que utilizamos se llaman gonadotropinas. Quizás una gonadotropinas no funciona bien en mi paciente, quizás no era el ciclo adecuado, pero hay casos en que, aunque el potencial de esta paciente es obtener muchos ovocitos, quizás nos quedamos un poco cortos. Y en lugar de los 15 ovocitos que yo esperaba, vamos recuperando unos 8, unos 10. Y luego no nos podemos olvidar de la calidad del líquido seminal. Aunque dijimos que la edad paterna es un factor menos influente a la hora de buscar de embarazo, sí que es verdad que la calidad del líquido seminal es muy importante, porque aunque yo ponga directamente el gameto femenino en contacto con el gameto masculino, en todo el desarrollo embrionario esto juega un papel muy importante. Entonces, ¿hay algo que nosotros podemos hacer? Bueno, está claro que hay dos factores al mínimo que yo no puedo prever. Al mínimo uno, que es la respuesta a la estimulación. Yo no puedo saber la respuesta a mi estimulación. Hasta que no empiece la estimulación, claramente no puedo saberlo. Puedo hacer una estimación, pero no voy a tener un dato real. Y la calidad del líquido seminal, bien, sí yo lo puedo saber haciendo un espermiograma, pero tú imagina que soy una mujer de 20 años que quiero informarme sobre el proceso, pero todavía no tengo pareja. Aunque tenga pareja, no vamos a estudiar el factor masculino porque es demasiado pronto con respecto a nuestros planes.
Entonces, realmente los factores con que podemos actuar son al mínimo estos dos. La edad materna, que nos condiciona la calidad, y la reserva ovárica, o sea, la cantidad. Y entonces en esto os quiero un poco sensibilizar sobre lo que comentamos antes de la congelación. ¿Por qué? Porque si yo sé que soy portadora de una enfermedad monogénica y sé que en un futuro no quiero transmitir esta información a mis hijos, em, quizás podría pensar también de congelar ovocitos para el mínimo de estos factores que comentamos antes, intentar reducir la que pueda ser la influencia tanto de la edad materna en términos de cantidad y también en términos de calidad. Entonces, si la congelación de los ovocitos es actualmente una ventaja, una herramienta que es muy utilizada en pacientes que no tienen un deseo gestacional inmediato, también creo que juega un papel importante en todos los casos en que yo sé que soy portador de una mutación, de una enfermedad monogénica, que en un futuro voy a hacer una fecundación in vitro y entonces voy un poco a lograr una ventaja en términos de tiempos diciendo, aunque tengo 25 años, tengo 26, tengo 30, aunque ahora no tengo deseo gestacional, quizás es mejor ya congelar algo para tener una primera fase del proceso ya hecha ahora, cuando mi calidad y mi cantidad son mejor de los que pueden ser en 5 o 10 años. Y el proceso de congelamiento de los ovocitos realmente es un proceso que es muy parecido a la fecundación in vitro. Por esto os digo, hasta el final es como separar en dos etapas el proceso, porque siempre se empieza con la estimulación ovárica, 2 semanas, y lo que hemos visto, se llega a la punción folicular y aquí se congelan los ovocitos. O sea, toda esta parte que involucraba el semen, la inseminación, el juntar los dos gametos, en esperar el desarrollo, toda esta etapa no es una etapa que se va a realizar en este momento. Y también, si os acordáis, antes hablamos de que no es posible estudiar los ovocitos. Ojalá, pero al ser unas células, yo no puedo estudiar estos ovocitos. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que yo congelo un número de ovocitos para luego, cuando llega el momento que quiero ser madre o que queremos ser padres, podemos descongelar los ovocitos, inseminarlos y proceder con lo que hemos visto antes, con el desarrollo embrionario, hasta obtener esta estructura con 200, 250 células y allí hacer la biopsia y entonces allí tener nuestro pool. Lo que es importante claramente considerar es que todo esto te da una ventaja en términos de cantidad y calidad ovocitaria, que quizás si tengo un deseo gestacional y tengo menos 35 años, no hace falta pasar por todo este proceso, pero que si tengo unos 30 y quiero posponer y todavía creo que no es el momento, o no tengo el deseo, no es el momento, quizás puede ser importante para no perder una ventaja para el futuro. Y entonces un poco a cerrar en mi discurso, quería un poco esto más que nada, poner un poco el enfoque en la edad, sobre todo la edad materna, lo sabemos, que reduce la opción reproductivas, no solo de embarazo espontáneo, como hemos visto, pero también las técnicas de reproducción in vitro. Nosotros somos capaces de alguna manera de quizás de sobrepasar algunas desventajas debido a la edad, pero hay factores y hay situaciones en que realmente no tendríamos muchas más ventajas si trabajaríamos con ovocitos más jóvenes y con mejor calidad. Que la técnica del diagnóstico genético preimplantacional es la técnica muy válida que nos permite de seleccionar embriones que son portadores de una mutación y que no. Y como hemos visto a nivel de ley, todo está bien, bien planteado y creo que en el último año también podemos decir que hemos hecho un paso muy importante para intentar un poco reducir todos los tiempos, papeles, documentaciones que estaban alrededor de este proceso y que, bueno, me gustaría un poco sensibilizar a las mujeres más jóvenes para congelar el tiempo y congelar los ovocitos. Esto claramente, si vemos la contraparte masculina,
no se aplica por lo que decimos antes. O sea, si yo tengo la calidad seminal a los 30, 35, 40, 45, hasta los 50, más o menos se mantiene. Y esa es la razón por la que normalmente no se procede a una congelación de semen, a no ser que haya una razón médica y no social. Bueno, espero de que hayas muchas preguntas en general, de haber como abierto un poco lo que es la curiosidad hacia este tema. Y es un tema quizás un poco súper especialístico. Espero que se quedó bastante clara la explicación de todo, pero aquí estoy para preguntas y para más explicaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Me ha parecido un tema súper interesante. Lo has explicado de manera sencilla que nos podamos enterar. Yo que de este tema no conozco absolutamente nada. Susana, ¿tú tienes preguntas? Vamos a ver, quedó súper claro explicado. Em, Comentabas que extraíais de la parte externa del ovocito, ¿no? Si no me equivoco, El blasto. unas células, ¿no? Entonces, explicabas si eran portador o no era portador. Y explicaste todo el proceso de implantación. ¿Trabajáis conjuntamente con genetistas? ¿Hacéis mutación? Es decir, pre- pregunto si encontráis que es portador ese ovocito, ¿qué hacéis? ¿Lo desecháis o mutáis lo que es Vale. a Bueno, ver, sí, ya entendí la pregunta. Gracias, Susana. A ver, realmente lo que se hace es que cuando tenemos el embrión que se llama blastocisto en ese estadio, ya no es lobocita, se llama blastocisto porque tiene estas 200-250 células. Entonces se hace un pequeño corte para quitar, es una biopsia, realmente es una biopsia, mm, se quitan unas celulitas. Estas células se analizan y simplemente la respuesta que tenemos es de portador, no portador. Ojalá que en el futuro se pueda aplicar una terapia génica. No está prevista todavía a nivel embrionario de los embriones y quizás muy experimental algo en los animales. Desconozco realmente si se está trabajando en este tema, sería muy interesante. Pero actualmente el diagnóstico se llama diagnóstico, no es un tratamiento preimplantacional. Simplemente entonces lo que tenemos es, nosotros sabemos que un 50% de los embriones en estadística van a tener la misma mutación, entonces simplemente es valorar cuál embrión tienen, los vale, embriones que tienen la mutación, los que tienen la mutación no podemos transferirlo. O sea, una vez que tengamos la aceptación, la autorización de la Comisión Nacional para hacer el proceso para selección embrionaria, estos embriones no se pueden transferir. vale, porque como había, bueno, en algunas ponencias que he asistido hablan de la CRISPR que cortan y pegan, Sí, y sí, entonces sí. cuando salen Es algo que es, se está, es algo que se está sí, empezando a implementar, pero no a nivel embrionario. No a nivel vale, embrionario, no. vale. Ojalá, yo creo que, bueno, Va- es Vamos el en el camino. camino, Y, sí, ¿sabes? Yo que creo siempre que al final, lo que decía, que la medicina de reproducción es una ciencia muy joven. Si simplemente consideras que la primera niña, Louise Brown, no tiene ni 50 años. Y hay una película muy, para los que se acercan al tema, yo creo que es muy interesante, se llama Joy y salió el año pasado donde realmente enseña las etapas que han hecho para llegar a la primera niña. Es muy emocionante y es muy porque ahí se ve también toda, ¿no? La esperanza de la gente que estaba allí buscando una solución, ¿no? Al problema de la infertilidad, que es otro problema no poco frecuente, ¿eh? Porque 1 de cada 6 parejas sufren de infertilidad y no es bajo, que sea porque estamos retrasando el embarazo, que sean por varios motivos, pero claramente es un tema que hay que tener en cuenta. O sea, yo creo por eso digo, se llegará, se llegará, pero que de momento al ser una ciencia tan joven, todavía no tenemos todas esas herramientas. Es más, yo creo, fíjate, porque una de las cosas que nos transmites es que la mujer tiene que ser consciente de que esa reserva ovárica al final finaliza o que esa reserva ovárica cada vez va a ser, a medida que pasan los años, de peor calidad, con lo cual es mejor congelar unos ovocitos que luego me dirás cuántos.
cuánto se congela de eso, Sí, ¿no? ¿Cuánto sí, es? ¿Eh? Y que a lo mejor hay que concienciar cada vez más a la mujer que estamos atrasando, retrasando esa edad gestacional, ese embarazo, a terminar múltiples etapas de nuestra vida, otras, lo que comentabas al sí, principio, trabajo, viajes, no sé qué, pero que llegas a los 39 años y te planteas ahora un embarazo. Y a lo mejor todo esto, independientemente de que luego haya una enfermedad monogénica, previamente cualquier mujer tendría que planteárselo, el hacer esa congelación de ovocitos. sí. Realmente la congelación actualmente es muy frecuente. O sea, las mujeres, y es lo que es positivo, lo que vemos en tren también de los siglos que hacemos en nuestro centro, es que está bajando. Mientras subes la edad en que se busca el embarazo, la edad en que se congelan los ovocitos con esta sensibilidad que se hay en el tema, ya va bajando, ya estamos por debajo de los 35 años. O sea, eso eso es un dato importante. Y con respecto a cuántos congelar, depende de la edad. En principio, si yo considero una mujer que no tiene una mutación, que no tiene que luego hacer una selección embrionaria, todo depende de la edad y normalmente se recomienda entre los 30 y los 35 años unos 15 ovocitos para tener aproximadamente un 70% de probabilidad de al mínimo un niño nacido, ¿vale? Ya con dos es más baja. Claramente, si a esto añadimos el hecho de que un 50% de los embriones que tendremos que destruirlo por la patología y yo recomendaría subir, casi doblar este número. Número. Y la pregunta que muchas veces me hacen las pacientes y que sería la siguiente sería, ¿y cuántas estimulaciones necesito para conseguir estos? No hay una respuesta que sea unívoca. O sea, hay el estudio que se puede hacer de reserva ovárica que me permite de hacer una estimación de una paciente dos pacientes de 30 años, yo puedo tener una paciente con alta reserva ovárica y una paciente con baja reserva ovárica. O sea, tener una paciente que tiene 30 años, más que tenga una reserva ovárica de 25 años, y una paciente que tenga 30 años y tener una reserva ovárica de 40 o incluso 45. Incluso lamentablemente hay gente que se habla de menopausia precoz o fallo ovárico prematuro, que es cuando se quedan en menopausia antes de muy, muy jóvenes, antes de los 40. Eso es debido a otros factores, factores genéticos, pueden ser terapias estoy hablando como de quimioterapia, o cirugía, de asportación de quiste, de tumores, de ovarios, son todas cosas que pueden afectar a la reserva ovárica. Entonces, claramente, la paciente que viene para congelar ovocitos hace unas pruebas que son tanto ecográficas como de analítica de la sangre, con la que podemos estimar el número de ovocitos que vamos a obtener. ¿Vale? La mayoría de las veces, si una paciente con muy alta reserva ovárica, con una estimulación podría ya conseguir 15. Que consiga 30 con una estimulación es muy raro. Es muy raro. Pero sí se pueden hacer un par de ciclos de... Sí, 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 sí. absolutamente. ¿Vale? Se pueden hacer en seguido, se puede hacer con un tiempo de espera. Sí que nosotros no recomendamos, como no se recomienda hacerlo después de los 35, tampoco recomendamos hacerlo muy pronto, ¿vale? O sea que yo quizás me acercaría, creo que una edad que está bien, adecuada a acercarse a este tema sobre los 25 años para poder actuar entre los 25 y los 35, 25, 30, según también la reserva ovárica. En el caso, yo estoy hablando claramente en el caso de que sean pacientes portadoras de mutaciones, ¿eh? Si no, normalmente antes de los 30 no recomendamos, porque realmente el plan de vida, el plan familiar quizás no es tan claro y entonces luego se generan muchos ovocitos, se generan muchos tratamientos que realmente la paciente no necesita. Y entonces para un poco buscar un equilibrio entre que no avance demasiado el tiempo, pero que tampoco haga tratamientos que no sean necesarios, buscamos esta edad sobre los 30 años. Valeria, ¿y si tienes pacientes que, aparte de llevar ser portadoras, lo padecen? ¿Hacéis igual la selección o es decir, ahí entraría, porque claro, ya tiene más riesgo?
No es lo mismo que seas portadora y que lleves la mutación, ¿no? de lo que es la miocardiopatía, Sí. a que tú seas, que lo tengas, ¿no? Que lo padezcas. Sí, Entonces, sí. Bueno, realmente tratamos de misma manera, tanto que sean solo portadores que tengan signos de la enfermedad. Claramente, en el caso de tener signos, trabajamos en equipo con cardiólogos o necesitamos un informe del cardiólogo para ver también la reacción de la mujer, no solo bueno, cardiomiopatía hipertrófica o también pueden ser a veces aritmogénicas, que quizás con las hormonas y todo esto se pueden afectar, pero realmente la influencia de los estrógenos, que son el estradiol es la hormona que sube más durante la estimulación, se considera bastante segura durante todo el proceso de estimulación. Sí que hay que empezarlo en una fase del tratamiento, así como buscar el embarazo. Una paciente con cardiomiopatía hipertrófica debería poder buscar un embarazo, quedarse embarazada en una fase en que su patología está bien controlada, con el tratamiento adecuado y en esta fase. Igual lo mismo vale para la estimulación. claro, porque antes aconsejaban no quedarse embarazada. Sí, te decían que Ya. no, porque había un cierto riesgo. Sí, Y bueno, hay muchas mujeres pues, que tienen esa ilusión, ¿no? Esa seguir con el ritmo de sí. vida, ¿no? De dar vida. Sí, tú consideras que realmente, como decía, o sea, la estimulación son 15 días y son 15 días muy corto para una progresión de la patología y todo esto, no, sería más, quizás más peligroso, pero no lo es porque lo hemos visto con varios estudios, quizás más en aritmogénicas, donde quizás puede ser más repente, ¿no? Un cambio repente que me altera una transmisión iónica y entonces desencadenarme algo. Pero que nosotros normalmente con electrocardiogramas que hacemos durante la estimulación y con una clínica estable desde el principio, se puede absolutamente hacer una estimulación. Yo pienso, ¿eh? Tú me corriges, Valeria. Yo interpreto que efectivamente te planteas un embarazo dentro de unas, cuando tienes la patología con signos y síntomas, pero que estás estable, ¿vale? Patología desarrollada, estás estable. Y hombre, yo creo que sobre todo en las etapas más avanzadas del embarazo es en las que mayor gasto cardíaco se produce y entonces es en la que la miocardiopatía hipertrófica puede dar más descompensaciones, ¿no? Sí, correcto, correcto. Por esto se hace un seguimiento estricto entre el obstetra en este caso y también el equipo de cardiología para también valorar a todos los riesgos del tercer trimestre, del parto y todo esto. Sí. Sabes que yo creo que es la situación más estresante para esa Sí, miocardiopatía. sí, es cuando aumenta el cargo y todo el volumen está allí. Durante la estimulación realmente no, todos estos cambios no los tenemos. A nivel hemodinámico, a nivel vascular, no se Mm. realizan muchos cambios. Claro, debía ser, ¿no? Estoy pensando ahora, ¿no? De la detección precoz, la información y todo esto. En la consulta de cardiología, se me está ocurriendo ahora, a ver si surgen otras ideas, pues en esos equipos multidisciplinares que hubiera pues esa orientación, ¿no? Sobre todo cuando se trata de una mujer que llega, si te diagnostican joven, pues decir, mira, que también tuvieran, pues estamos hablando del apoyo psicológico, pero ahora escuchando todo esto es, vale, es muy fácil decir, formamos a los de primaria, formamos a los cardiólogos, pero al final es la paciente, ¿no? La que tiene que tener la información. Entonces, no te planteas si te diagnostican con 18 años nada de esto, pero si a ti te Sí, hablan, te orientan, te dicen, mira, tal, puedes analizar las cosas antes, lo vas a plantear cuando realmente quieras ser tu madre. Entonces, al final, pues quiero decir con esto que a lo mejor en esas consultas que hubiera también un poco de información, ¿no? sí, Hacia eso. También no solo excluir y decir solo a la mujer. Es decir, el hombre también tiene que ser consciente de que la mujer correcto. tiene, porque estamos hablando siempre de la mujer y yo sí la mujer, pero el Correcto. hombre, y yo creo que el hombre también tiene que ser consciente, porque a veces el hombre también es el que tiene la miocardiopatía, ¿no? Sí. Y a Bueno. veces, no sé qué Sí, opinas tú. Susana, no tienes, estoy totalmente de acuerdo. Primero,
sensibilizar profesionales que no sean solo ginecólogos de reproducción, pero en general a quien ve estas pacientes cuando quizás el deseo gestacional todavía no está allí, pero para informar y para ofrecer quizás también una consulta de ginecología, de reproducción, para que la paciente pueda estar informada y que pueda tener esta información. Quizás cuando sea todavía el deseo gestacional lo vea como algo muy lejos, ¿no? Pero mm, solo mm, para saberlo. Esto mm, sí. Por otro lado, yo siempre lo pensé porque tuve el caso de una pareja donde él era portador. Y claro, si él es portador, y tienes 20 años, tú no sabes que probablemente en la mayoría de los casos, quién será tu pareja. Y mm, entonces todo este jugar con la ventaja del tiempo es más difícil, porque tú puedes ser que tengas una pareja y que a la hora de buscar un embarazo la edad sea correcta, ¿vale? Con una buena calidad, puede ser que no. Pero quizás sería un poco más difícil jugar ¿no? Para adelantar y para hacer que el tiempo pueda ser no una desventaja, pero sí una ventaja. Es más difícil, Susana. Lo he pensado muchas veces y bueno, quizás si una vez que yo tengo una pareja estable, ya sé que el deseo gestacional es conjunto, sí que se puede hacer el proceso. O sea, mm, considerar que todo el proceso de que hemos hablado también mm, se puede un poco dividir en el sentido que se puede hacer el proceso y luego posponer un poco la transferencia. O se puede aconsejar a él, a su pareja, de que congele ovocitos, aunque sean solo mm, ovocitos de momento, para que si en futuro necesiten, para que los tengan allí. No quiero transmitir que es imposible que una mm, pareja de 38 años, ¿vale? Con una mujer, una pareja en que la mujer tiene 38 años, sea imposible conseguir un embarazo de un embrión sano, que no tenga la enfermedad y que sea cromosómicamente normal. No quiero decir esto, ¿eh? mm, Pero simplemente quiero que informar que es más difícil llegar a este punto. ¿Por qué? Porque a los 38 años más o menos, un otro 50% de los embriones está alterado porque tiene anomalías, mm, aneuploidías, como síndrome de Down, como Turner, como otras. mm, Entonces, era una cosa que también quería comentar con vosotros. El momento en que nosotros hacemos la biopsia, realmente estudiamos la mutación, podemos estudiar la mm, mutación, pero en el momento en que hacemos la biopsia también podemos estudiar otras enfermedades, porque probablemente, según también lo que opina la pareja, también sería correcto, una vez que hago la biopsia, excluir no solo la claro, monogénica, pero yo qué sé, la mm, síndrome de Down y otras trisomías, anomalías que sean incompatibles con la vida, porque el riesgo es que luego tengo un embrión que ya sé que no tiene la mutación, pero luego a la hora de transferirlo, este embrión no tiene el potencial para seguir y entonces tengo luego mm, un aborto espontáneo o que luego tenga una trisomía o algo. Entonces sí que se puede hacer el conjunto y es algo que normalmente cuando ya las mujeres tienen más de 38 siempre se recomienda. En el caso de que la biopsia ya la hacemos por otros motivos, como estas parejas, mm. yo lo recomiendo aunque sean por debajo de 38 años, porque al final vas a tener un dato más real y pero luego Que, cada o uno. sea, que en consulta, cuando llegan a tu consulta, tú planteas no solo el estudio del embrión Yo lo porque, explico, Ana, sí, yo lo claro, explico. Yo lo explico porque y si la pareja acepta o no, la eh, mayoría de las veces aceptan, porque dicen, si vale, estamos estudiando. ya, Bueno, el riesgo cero sabemos, ¿no? Mm, Todas que en medicina no existe, ¿no? Pero sí, sí, sí. intentamos reducir lo que ya se sabe que se puede estudiar, saberlo sí, antes. sí, porque si tienes, voy a evitar pues transmitir la enfermedad y te están hablando que te viene otra enfermedad, no tiene sentido. La persona que ya decide hacer pues, ese estudio dirá, pues no cambio una por otra, ¿no? A la hora de tener un hijo, pues no es que quieras un hijo rubio, guapo, no, pero sí te van a decir que te va a venir una enfermedad tipo la miocardiopatía hipertrófica, me viene una parálisis o no sé, una de estas
pues lo que hablábamos, intentar no Que luego transmitir. siempre se puede hacer o sea, que quede claro claramente que esto es diagnóstico genético preimplantacional. Mm, Luego siempre hay el diagnóstico del primer trimestre, pero claramente mm, ahí estás en una situación también emotivamente, ¿no? Diferente, que tú te has quedado Claro. embarazada, estás de 10 12 semanas y bueno, es diferente. Siempre hay la opción, pero sí que es diferente. Yo creo que actualmente de lo que son los óvulos es un poco más complicado porque, como dices tú, va evolucionando y se va concienciando la gente. Sí que el del esperma, la gente, o al menos lleva más años, el hombre está, creo que sería más fácil. Me estás diciendo que a lo mejor es más complicado, pero el hombre sí podría congelar también el esperma, ¿no? Haríais lo mismo en la selección, entiendo que el de la mujer, No, ¿no? no, 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 ¿No? porque Susana, no se puede hacer la selección en el espermatozoide. Ah, tiene que ser en el... Ella el Ah, embrión. Y entonces, claro, vale, si tú tienes un chico de 20 años, no sabe quién va a ser claro, tu pareja claro. para el ovocito y todo esto. Sí. Claro, claro, pensé que si era Y el congelar a portador, 20 años, a 25 o 30 no tiene mucho no. sentido, no se hace, como se congelan los ovocitos, no se hace el otro en el sexo masculino porque realmente la calidad no cambia No, tanto. Se no puede cambia. congelar e incluso es, podéis imaginar, más sencillo, ¿no? Pero no pierde tanto la calidad, no pierde tanto sobre todo la calidad, por este proceso que expliqué al principio, que Mm, son solo la vida que tiene espermatozoides son de 3 meses. Entonces no llegan a acumular errores genéticos, mm. mutaciones y cosas de que pueden luego reflejarse en el embrión. Ah, entonces siempre es sobre el óvulo. Entonces, claro, es más No, complicado. No, tampoco, es Bueno, sobre el sobre sobre, el embrión, sí, embrión. sobre el claro, embrión. claro. Por eso digo, si una paciente portadora congela Mm, ovocitos, hasta que sean ovocitos, no tendrá la respuesta. Yo tengo 20 ovocitos, no sé de estos, y allí ya hay la información si son portadores o no portadores. Pero si puedo estudiarlo, luego voy a perder, no puedo utilizarlo. Entonces no se estudian. Es esta limitación al ser una célula, o la analizas o la O, utilizas. O sea, o lo pierdes, sí. Sí, 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 sí. Entonces, vale, por eso necesitas que ya sea el embrión con el blasto con las 250 células para utilizar esas cinco correcto, células de la capa externa que corresponderían a la zona de la implantación de la placenta, de la ¿no? placenta, sí. claro. Entonces, lo que se congela es a las jóvenes o no. Te hemos perdido en... Que hemos Digo que perdido. realmente cuando dijiste lo de congelación, ¿no? Es cuando no se han fecundado. Es decir, Sí, sería, sí, una vale, etapa muy temprana, o sea, en la vale, fase en que no son ni fecundados. vale. Eso para las Con pacientes, dos, esto por un lado tiene una desventaja, o sea, el hecho de que tú cuando luego inseminas no sabes cuántos embriones van a llegar y de esos embriones cuántos serán portadores y cuántos no, ¿vale? Esa es una desventaja. Pero la ventaja es que si la mujer lo hace a una edad muy temprana, la, al ser ovocitos, ella es dueña del destino de estos ovocitos. claro. Cada vez que lo inseminas, los dos miembros de la pareja tienen que opinar sobre el destino de los ovocitos, de los embriones, perdón. Si no es una mujer sin pareja que quiere claramente una gestación con semen de donante. Vale, No una sé si cosa. es claro, no sé si, sí. Imagínate Sí, que, no, son padre y madre. Sí, sí, son dos, a no ser que sea un donante anónimo. Los dos partícipes tienen que opinar Dos sobre ello. partícipes que sean, sí, sí. Tienen que opinar Tanto sobre en ello. pareja, eso siempre pasa, tanto que sea una pareja homosexual, heterosexual, siempre. O sea, son los dos deciden en el proceso Sí, sí, y sí, sí. deciden el destino. es que me está viniendo a la mente el caso del chico, ¿no? Que sea el portador, imagina que tiene una pareja y hacen el proceso y luego se separan. Y después tienen ovocitos guardados bien, ¿no? Que están sanos y que ella le diga, pues lo puede implantar otra mujer. ¿Eso se podría hacer? No, No. eso no estaría, A ver, tendría que ser en la misma mujer. sí.
No, esto no, porque esto Vale, sería como subrogación y en España mm, no es consentido, no es legal. vale. No es Una, legal. sí, Hay casos, perdona Ana, solo hay casos en que, por ejemplo, tú imaginas que tengo una paciente, una pareja, hacen todo el proceso, tienen embriones, ¿vale? Y se separan. Que sean esto con estudiados o no estudiados, ¿vale? Mm, Y que la mujer quiera implantarse estos embriones, debería, la única manera es que la pareja mm, masculina o la otra mujer en este caso renuncie con algo legal al derecho que tiene sobre los embriones. O sea, una vez que firman el consentimiento donde se generan los embriones, los dos miembros de la pareja tienen el mismo derecho sobre estos embriones. Incluso si firman y, por ejemplo, una pareja heterosexual, hacemos todo el proceso, se transfiere el primer embrión y luego el marido tiene un fallecimiento, ¿vale? Ellos firman un consentimiento, le hacemos firmar, siempre hacemos firmar un consentimiento donde ponen si daría la autorización a la mujer para ponerse o no, o sea, sí o no, el embrión que queda, aunque él no esté vivo. Pero solo tienen un plazo de 12 meses, o sea, esto no sería vida, sería solo durante un tiempo. Y estas son cosas que explicamos en el momento en que hacen el proceso. sí, es claro, pero si como un muere la testamento mujer, vital. Si muere la sí, mujer, no. nada, pues ahí están en desventaja un poco los hombres. Es decir, que Bueno, no sí, como podrían. también las Sí, parejas homosexuales de hombres. O sea, no, es realmente, actualmente en España la subrogación es ilegal. mm, Claro, entonces, en ese caso, parejas homosexuales de hombres es imposible. Sí, Tiene que haber una mujer al medio, al menos. sí. Sí, vale. y lo cual eso al final lo que decía es como un testamento vital, ¿no? Vas a decidir si me pasa algo que va a pasar porque sería tu futuro hijo, ¿no? Sí. Entonces, en lo de los 12 meses ya me responde un poco casi una pregunta es, ¿cuánto tiempo puede estar congelado un embrión? Claro, o sea, Realmente, imagínate, surge una enfermedad por medio, una quimioterapia, yo qué sé, una sí. descompensación cardíaca y dices, No, no es el realmente momento. no. Sí, realmente el tiempo de congelación no afecta la calidad ovocitaria, la calidad embrionaria, ¿vale? O Ajá. sea, esto no es un problema. Los de los 12 meses es algo legal de legislación que se decidió por el fallecimiento precoz de un miembro de la pareja, pero Ujú. realmente nosotros en el momento en que generamos embriones podemos hacer el transfer embrionario, o sea, volver a ponerle embrión hasta 50 años, los 50 años de la mujer. Caray. Luego, con todas, sí, con todas las condiciones, que sobre todo a partir de los 45, valoración cardiológica, electrocardiograma de Mm, esfuerzo, valoración internicia, o sea, para valorar que no sea una situación de riesgo el embarazo, porque en general un embarazo después de los 45 ya es un embarazo de alto riesgo, porque la adaptación metabólica ya no es la misma, no es la misma de 25 años, ¿no? Podemos entender. Pero en general esto solo se hace para un tema más obstétrico, ¿vale? Que para un tema de el tiempo de congelación, si puede afectar o no los embriones. Pueden estar congelados. Una vez que congelas, que estén un mes, un año, 5 años, 10 años, esto ya no afecta. No afectan. Y la tasa de supervivencia de los embriones es bastante alta a la descongelación, es más del 95%. Sí, o sea, solo dependería de la edad de implantación de la mujer, porque a mayor edad, Más riesgo a más obstétrico. riesgo. riesgo de que no llegaran a anclar. No, que se implanten, pero el riesgo obstétrico realmente de una que se desarrollen más patologías durante el embarazo, más hipertensión, desde la hipertensión luego puede derivar una forma más grave que es la preeclampsia, La que diabetes, hay muchas, mujer. sí. Es Mm. luego, y todo lo que puede quedar en la mujer también, porque una hipertensión durante el embarazo
es más probable que después de parir que se quede una secuela de hipertensión y de Sí, igual. sí hay un riesgo de, igual que en la diabetes gestacional, hay un riesgo de Sí, luego además una cardiopatía y una correcto. diabetes Sí, gestacional a los 5 años, sí, con lo cual con un embarazo a los 45, 50 años, imagino, bueno, el riesgo, claro, es exacerbado. sí, correcto. Mira, ahora tengo aquí una pregunta anotada. Cambiamos de tercio y me voy. Cuando explicaste lo de las leyes, ¿no? Me fijé que ponía ahí que estaba reconocida la cardiopatía obstructiva. Sí. No sé si no sé si son todos los genes, si son parte. Entonces, se me ocurrió en ese momento y tomé nota, ¿no? De que imagínate que no tengo una obstructiva, tengo una no obstructiva con la mutación, cumplo, pues no sé, todos los requisitos, ¿no? De la ley anterior que había antes en el 2006. Me envían igual a la comisión, hay algún protocolo, es decir, hay algo, Esto, sí, esto normalmente depende de del asesoramiento de de genetista. O sea, por esto nosotros tenemos un comité de genética, pero en general es el genetista el que valora según los datos, los requisitos de la ley, si puede ser aceptación directa, ¿vale? O no. vale, No es competencia del ginecólogo, es el genetista que realmente me dice, mira, vale, es aceptación directa o no, porque claramente el listado tampoco puede especificar cada enfermedad. Entonces, si ya simplemente cumplen los requisitos de enfermedad grave, de manifestación precoz, de variante que sea patogénica, probablemente patogénica, que no exista un tratamiento curativo con los conocimientos actuales y todo esto se tiene en cuenta en la consulta o en el comité de genética para luego decidir si es aceptación directa o si hace falta pasar por la Comisión Nacional. Realmente, al ser un cambio relativamente reciente, probablemente ahí todavía se está trabajando, porque llevaron muchos años en esto. Yo desde que he empezado estaban hablando de este tema y por fin lo hemos visto a realidad así en abril 2025, pero quizás se va a ampliar este listado a menudo que avancen también y que se amplíe la clasificación de mutaciones y todo esto. entonces hay que sumar al tiempo que habías puesto tú de tiempos, ¿no? Del implante a yo como chica joven que quiero ser mamá, se lo comento a mi cardiólogo, sumo el tiempo para que se lo consulte al genetista, ¿no? Y el Sí. genetista hablará tal, con lo cual el proceso hay que sumar X tiempo. Pues nada, hay que luchar por una unidad más, para que sea algo Sí, más rápido. Yo creo que sí, ahí las consultas de cardiopatías familiares pueden ser una gran ayuda sí. para reconducir este tema. Sí, realmente, por ejemplo, yo que trabajo en Barcelona, estamos muy en contacto con el Hospital Sant Joan de Déu y con las consultas de cardiopatías familiares con la doctora Sarqueya Brugada, el doctor Grego, y estamos con ellos para también intentar hacerlo un poco más sencillo para las pacientes, porque entiendo que no es fácil y entonces como un trámite ellos ya preparan toda la documentación que ya saben que se necesita para esto y cuando las pacientes me llegan a consulta, que quieran, ya lo tenemos, o sea, no hace falta volver al genetista, ya lo tenemos y esto ayuda mucho a las pacientes, porque es un proceso, ya en la fecundación in vitro en sí es un proceso largo, ¿no? Psicológicamente puede afectar, quizás porque hay detrás una condición que es la infertilidad, pero también esta otra condición, o sea, pues, ser portador, tener el miedo de transmitir, querer evitar todo esto, también es una situación que hay que tener en cuenta y por lo que se pueda intentar un poco hacerlo más sencillo, más fácil para todas las parejas, todas las pacientes, sí. Sí, yo fíjate, creo que eso que desde las consultas de cardiopatías familiares cada vez se deben hacer esos equipos que siempre hablamos, multidisciplinares, en los que ya se informe a la paciente y sobre todo ya se informa más a la mujer sobre toda la cardiopatía que va asociada a, por los factores de riesgo como
todos los factores de riesgo del embarazo que luego pueden repercutir en enfermedades cardiovasculares, como entonces yo creo que igual que desde otros ámbitos ya se está fomentando esa concienciación de la mujer en las de cardiopatías familiares, ya desde el primer diagnóstico, que imagínate que fuera a los 25 años, habría que encaminar ya a la mujer a que tomara ciertas decisiones o que ya fuera preveyendo qué va a hacer. ¿Vale? Sí, Es sí, decir, no darle el diagnóstico y ahí te quedas, sino que, bueno, poquito a poco ir avanzando en esto y en ir, pues eso, encaminando a la mujer hacia una toma de decisiones futuras, ¿no? No, sí, no dejarlo sí. a que llegue el momento de la decisión de, ahora quiero Exactamente. ser madre, ¿y ahora qué Sí. hacemos? ¿Vale? Correcto. O sea, esto es un poco, la idea es exactamente informar tantos pacientes como profesionales para que la gente pueda tener la información antes del tiempo, para que la pueda tener en el momento en que luego tenga toda la posibilidad de decidir y no Mm. cuando ya es demasiado tarde, ya Ya cuando cuando es tarde. tarde. tenemos. Sí, o que digan, ah, mi madre me tuvo a mí teniendo la patología, y yo también, y no hacer nada. No te... Susana, no te hemos oído, Hola, cariño. hola. Ahora, Ahora, Sí, que sí. digo que también, como estáis diciendo, lo de informar, pero concienciar también de que hay gente que dice, ah, mi madre me tuvo a mí con la patología y aquí estoy, no con la patología, pues yo también tengo. Entonces también pues, es cortar esa línea, ¿no? de transmisión. Entonces hay que concienciar también en eso que es bueno, por un lado, para la mujer saber toda esa información y otra que eh, el no transmitir, ¿no? El decir, se acaba conmigo. A mí me encanta la frase de Eh, esta compañera que dice, conmigo se acabó esta mutación, conmigo y con mi hermano, porque ellos lo han cerrado en el ciclo, ¿no? Y digo yo, ojo, qué guay si se van cortando así ciclos, pues estamos evitando un gasto sanitario, evitando que esto hay veces que lo llevas muy bien, pero a veces que se complica, ¿no? Como decía Valeria, con otras patologías que te van a lo largo de la edad, te van apareciendo. Y entonces, bueno, yo creo que es bueno y me gusta la idea de trabajar hacia que se dé esa información, ¿no? En las unidades familiares. Entonces, bueno, habrá que trabajar ahí hay hacia que esa línea. trabajar, pero bueno, Sí, estamos en ello, ¿no? ahí, Esto ahí, también es ahí, un primer yo, paso, esto yo te digo de... una sí. cosa, yo creo que toda madre y todo padre, toda pareja, quiere que su hijo sea el más sano del mundo. Tú, o sea, ante la posibilidad de transmitir una enfermedad a tu hijo, no lo deseas. Mm, ¿Vale? Entonces, si tú ofreces esa posibilidad, vamos, yo creo que cualquier padre se agarra a ella, por supuestísimo. O sea, mm, todos queremos que nuestros hijos, uy, estoy más amarilla, todos queremos que nuestros hijos estén sanos, no mm, padezcan nuestra misma patología. mm. Entonces, todo el mundo lo aceptaría, seguro. Pues Sí. yo creo que la píldora hoy fue muy clara, ¿no? Aunque no hemos tenido mucha gente hoy en directo, pero sí que va a Voy a estar su- ahí, va a estar ahí colgada, ¿no? Y sí que estamos comprobando Sí. que la gente entra después y es Mm. una manera también de tener ahí visible, ¿no? Y que el que quiera, porque claro, en todo esto nos estamos encontrando que el paciente tiene que querer saber, porque si no, no, nada. Entonces, bueno, hay que darle visibilidad, pero cualquiera, aunque no sea socio, va a entrar, va a consultar, va. Entonces, yo creo que es una labor importante, ¿no? Que hayas querido participar con nosotros en este tema. Es un tema que también nos preocupa y bueno, como dices tú, es un granito de arena que ponemos para ir moviendo montañas y nos sirve para dar voz, ¿no? Y bueno, ir consiguiendo más cosas y que esto pueda ser ac- a ver, accesible, ¿no? A las mujeres que quieran tener hijos y que por falta de información pues no sepan y que no acudan. Entonces, muchas gracias, Valeria. Yo por mi No, gracias. Y parte, Susana, solo si puedo añadir solo una cosa, sí, de que si salen preguntas luego cuando ya estará colgado, yo estoy súper disponible para contestar a vale. lo que sea. Yo Muchas darte gracias. las gracias.
Te dije al principio, antes de conectarnos, que para mí esto era un tema totalmente desconocido. Me ha parecido súper interesante, la verdad. Bien, me alegro mucho. No, Gracias. y la verdad que hablamos de hipertrófica, ¿no? Aquí, pero lo que has dicho es un tema que está abierto a otras familiares. Que yo siempre lo digo, casi todo lo que estamos haciendo vale tanto para la hipertrófica Mm, como para otras. Entonces, bueno, que esto sea un cambio, ¿no? Además, hace poquito, no sé si os enterasteis que, bueno, el documento de las miocardiopatías importan que se presentó en el Senado. Esta semana pasada se ha aprobado en el Senado una moción con respecto a las unidades multidisciplinares y todo esto, con lo cual creo que estamos cambiando conciencias junto con otras asociaciones. Y bueno, a ver si conseguimos llegar a esas unidades, ¿no? Ideales que ojalá se puedan, pero Sí. bueno, para muchas patologías, ¿eh? No solo para nuestro. Entonces creo que, bueno, vamos en el camino, como decía Sualde, que vamos ahí avanzando. Entonces, bueno, muchas gracias por participar. Ana, a ti también por estar aquí, ¿no? Dándonos soporte y estando aquí organizando. Y nada, para el mes estaremos con otra píldora, también muy interesante, ¿no? A nivel con el tema pediátrico y bueno, ya iremos informando. Y nada más, por mi parte, no sé pues vosotras. muchísimas gracias y bueno, y a todos los oyentes, cuando nos vayan oyendo a lo largo de las reproducciones, espero que les haya gustado a todos. ¿Vale? Venga, Un saludo. gracias, chao. Bien.